Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los organismos, o sea, los seres vivos. El salmista exclamó: Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo. Los organismos, o sea, los seres vivos, están formados por unos 60 elementos inertes biogenésicos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, calcio, sodio, potasio, magnesio, manganeso y cloro, y los oligoelementos: hierro, silicio, cobre, boro, flúor y yodo, que las células seleccionan y acopian para formar biomoléculas: proteínas, azúcares, lípidos, o sea, grasas, y ácidos nucleicos, ADN y ARN. Louis Pasteur en 1860 descartó la generación espontánea y estableció la ley de la biogénesis, que toda vida procede de otra vida. Rudolf Virchow en 1858 estableció que toda célula procede de otra célula, y Matthias J. Schleiden en 1838 estableció la teoría celular, que todo ser vivo o es una célula o está formado por células. También que todas las funciones vitales de un organismo ocurren dentro de las células y que solo las células contienen el código genético necesario para que la célula sobreviva y lleve a cabo sus funciones vitales, o sea, respiración, nutrición, excreción, producción de energía, reproducción, etc. Y solo la célula, al reproducirse, hereda a sus descendientes su código genético. Los organismos pueden ser unicelulares, como las amibas y bacterias, o pluricelulares, formados por varios billones de células, como las plantas, animales y humanos. Una especie está formada por individuos que pueden reproducirse y tener hijos fértiles. Hay más de 3 millones de especies conocidas y se calcula que hay millones aún por descubrir. Carlos Linneo, padre de la taxonomía o clasificación de los seres vivos, describió solo dos reinos, el vegetal y el animal. Él ideó la nomenclatura binominal de las especies, por ejemplo, Homo sapiens, y el concepto de taxones o divisiones de los seres vivos por similitudes. Los principales taxones son el reino, el filum, la clase, el orden, familia, género y especie. Pero con el incremento en el conocimiento de la complejidad de los organismos y de su código genético, estos ahora se clasifican de acuerdo a más criterios. Por ejemplo, se llaman procariotas las células que tienen núcleo celular sin membrana, como las arqueas y el reino monera de las bacterias, y se llaman procariotas las células que sí tienen membrana nuclear. Otro criterio de clasificación es si los organismos, como muchos microbios y plantas, son autótrofos, o sea, capaces de alimentarse de materia inorgánica y transformarla, como en la fotosíntesis, en biomoléculas como azúcares, grasas y proteínas, o si son heterótrofos, que solo comen materia orgánica, como los animales y humanos. También es criterio de clasificación el que sus células formen tejidos, se llaman tisulares, o no, los talofíticos, o si el organismo digiere sus alimentos afuera del cuerpo, como digestión externa, por medio del veneno inyectado, como las arañas, por ejemplo, y luego solo absorbe los nutrientes, o si digiere sus alimentos dentro de su tubo digestivo y se llaman de digestión interna. Siguiendo estos criterios, las especies se clasifican en 5 reinos. 1. Monera. Incluyen los miles de bacterias procariotas unicelulares, autótrofas o heterótrofas. 2. Protista. Incluye los protozoarios y algas verdiazules eucariotas unicelulares y autótrofas que realizan el 70% de la fotosíntesis en el mundo, o también las heterótrofas. 3. Los hongos son unicelulares o pluricelulares, talofíticos y heterótrofos. 4. Las plantas, también llamadas metáfitas,
que son eucariotas, pluricelulares, tisulares, autótrofos, pues realizan la fotosíntesis y transforman materia inorgánica absorbida por sus raíces en orgánica. 5. Los animales y el humano, o sea los metazoos, que tienen células eucariotas, pluricelulares, tisulares y son heterótrofos. Mencionemos que los virus son acúmulos de ADN o ARN, nunca los dos juntos, recubiertos de una cápsula o cápside proteica y que, a diferencia de las células, no tienen los organelos necesarios para multiplicarse, por lo que son parásitos intracelulares forzosos, pues solo la célula parasitada puede hacer réplicas del virus. A pesar de sus múltiples mutaciones, nunca un virus ha evolucionado hacia una célula. Aunque se ha intentado y sostenido fanáticamente, o sea sin entender razones, que todos los seres vivos se pueden colocar en un árbol genealógico, teniendo como un ancestro común a una bacteria que apareció por casualidad y generación espontánea, los conocimientos actuales, sobre todo de genómica, descartan tal filogenia o parentesco genético entre las especies. La gran mayoría de los seres vivos, plantas, animales y humanos son bisexuados y con dimorfismo sexual, o sea que el cuerpo del macho o varón es diferente al de la hembra o mujer, y se reproducen gracias a la unión de un gameto femenino y uno masculino en la concepción, fecundación o fertilización, con lo que se forma el cigoto o huevo y luego el embrión. El cigoto, en un número variable de días, unos 266 en el humano, se multiplica y diversifica en células de varios tipos, unas 200 en el humano, que forman tejidos, que es una estructura con un tipo de células iguales organizadas con el fin de cumplir una función. Hay 4 tipos básicos de tejidos. 1. El epitelial, que son los recubrimientos. 2. El conectivo, que sirve para unir y apoyar los demás tejidos. El tejido epitelial es el más abundante, por ejemplo, la piel recubre y protege todo el exterior de los animales y humanos, pero también recubre el interior, las llamadas mucosas o recubrimientos húmedos del cuerpo, de todas las cavidades del organismo, como el tubo digestivo, respiratorio, vascular, o sea el circulatorio, y el excretor, los ureteres, la vejiga, etc. También las glándulas son un tejido epitelial modificado. Las glándulas secretan sustancias como el sudor, el moco, la saliva, la bilis, las enzimas, insulina, etcétera, etcétera, sea al exterior o al torrente sanguíneo o al tubo digestivo. Las uñas y el pelo son anexos del tejido epitelial. 2. El tejido conectivo es de soporte e incluye el tejido óseo, el cartílago, los ligamentos y los tendones. También el tejido adiposo, o sea la grasa, la médula ósea y en parte los vasos sanguíneos y linfáticos con sus ganglios. Otro tejido básico es el 3. Muscular, que da forma al cuerpo y mueve los huesos. El tejido muscular está formado por células llamadas miocitos, que son capaces de contraerse y dan movimiento involuntario a varios órganos como el corazón, el tubo digestivo, etc., y movimiento voluntario al resto del organismo. 4. El tejido nervioso, que es el otro tejido básico del cuerpo, está formado por 2 tipos básicos de células. 1. Las neuronas, que transmiten impulsos eléctricos hacia y desde el cerebro, y las células de la neuroglia, que son de soporte. Los órganos son estructuras formadas por varios tipos de tejidos epiteliales, de sostén, musculares, de tipo graso, vascular, nervioso, etcétera, etcétera, y que están organizados para formar las partes funcionales del cuerpo de un organismo. Son ejemplos de órganos el corazón, el hígado, los pulmones, los huesos y músculos voluntarios e involuntarios. Los aparatos son un conjunto de órganos que coordinadamente llevan a cabo funciones específicas. Ejemplos son el aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor, locomotor y reproductor. Los sistemas son conjuntos de órganos y tejidos del mismo tipo, que unidos cumplen una función. Son ejemplos de sistemas el muscular, el óseo, el nervioso y el endocrino.
Un organismo tan extraordinariamente complejo como el cuerpo humano no apareció gradualmente ni por casualidad, sino que fue diseñado y formado con un ADN que desde el cigoto programa en cada una de sus 200 tipos de células cómo hacer funcionar armónicamente sus aparatos y sistemas. Muchas gracias por su atención, y es mi deseo que todos estos conocimientos les sean de utilidad. Gracias.